quiebre nacional que cambió muchísimo a nivel económico, social y cultural en todo sentido, y obviamente eso también afectó a la historieta. Sí, hay un montón de lugares por donde empezar. Yo creo que estaría bueno que contar un poco cómo fue la crisis del 2001 para la historieta, ¿no? Que por ahí los chicos más jóvenes se acercaron posteriormente a esas fechas. Yo creo que la gran mayoría de la gente que hoy asiste a este tipo de eventos es gente que se sumó del 2003, 2004 en adelante. Son lectores kirchneristas casi, claro, por fecha, digamos, no sí, por ideología, no hace falta. Pero la depresión del 2001 y 2002 fue muy heavy. Yo me acuerdo que, bueno, yo tenía una editorial que la tuve que cerrar, un montón de gente que se quedó sin laburo, gente que se fue del país, gente que de pronto no tenía posibilidades. Lo bueno de los historietistas es que muchos se pueden reinsertar en otros mercados, ¿no? Claro. Pero después todo lo demás, yo me acuerdo... Sí, incluso editoriales grandes de larguísima trayectoria que cerraron y desaparecieron. Yo me acuerdo, perdón, estoy en un estado deplorable, voy a toser, capaz se me escapa un ave. Estoy en un estado bastante lamentable. Te decía, por ejemplo, un dato que poca gente sabe es que en el año 2000 en Argentina había 175 comiquerías y en el 2003 había 45. ¿Entendés? O sea, un tercio o menos de un tercio. Un cuarto. Entonces, se achicó groseramente el mercado del cómic. Después empezó como la transformación, ¿no? Muchas comiquerías pasaron a ser lugares donde vendían 2 o 3 cómics y muchas cartas de Magic o mucho merchandising trucho, remeras y demás. Sí, también la previa a eso es la burbuja de los 90, era el comprar mucho cómic importado estadounidense a $1, que eso obviamente se terminó, como se terminó toda la burbuja económica de los 90 en referencia a todos los aspectos de la economía nacional. Sí, tal cual. Yo me acuerdo que Sani compraba a $1 porque viajaba todos los años a Estados Unidos y compraba a 25 centavos. No es lo mismo que acá estaba $1. O sea, era como muy zarpado. Para consumir cómics esa época fue alucinante, los 90. Pero bueno, como bien decía Mariano, no era la realidad, era una burbuja mística sostenida por un conjuro medio extraño que cuando se rompió, ¡pum!, volvió a la realidad, ¿viste? De pronto no estamos más en Kansas, claro. Maestro, ¿qué pasó? Y bueno, hubo que reconstruir. Sí, obligó a reconfigurar un montón de cosas, empezar desde cero. Sí, el cero fue el 2003, me parece a mí. En 2002 creo que salieron 2 publicaciones de historieta en Argentina, o 3. Una de la productora, una de Doello y algo de Llanto del Mundo, y fin. Sí, el Llanto del Mundo venía trabajando desde antes y fue como la editorial de la transición que venía de mitad del 90 más o menos. Sí, del 95. Y fue una de las encargadas de empezar a reconstruir todo lo que se había perdido. Y de hecho fue un señero hasta que desapareció con la muerte de Diego. Totalmente. Y esa hora cero, digamos, ese volver a empezar, ese rebirth, lo citamos por ahí en el 2003. Por el 2003 se dan varios factores que coinciden como para buscar una vuelta, digamos, una segunda posibilidad para tener un mercado de historieta en Argentina. No una industria, ¿no? Una industria ya mucho pedir, no, pero un mercado por lo menos. Que es cuando Clarín lanza la biblioteca de historieta, que valía 10 pesitos, estaba en todos los kioscos, tenía mucha publicidad en todos lados y vendieron fortunas. Y eso hizo que muchísima gente que habitualmente no consumía historietas de pronto se acercara a algunos clásicos o algunas cosas que de pronto se volvieron súper accesibles. También en el 2003 aparece la editorial Conosur, ¿te acuerdas de Conosur? Sí, me acuerdo. Que publicaba en Argentina cómics de Marvel, los Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man y algunas más. Y le fue bastante bien durante algunos años y eso generó, por ejemplo, que apareciera después la revista Bastión, que era en el 2004. O sea que el 2003 fue como la piedra basal. Sí, para esa época también estaba Gárgola. Claro, que era la que editaba Bastión. Claro. Que sacó algo de Sin City. Claro, exactamente. Cosas de Hellboy, de Aliens. Sí, eso fue la editorial de Gárgola tímidamente. Eso fue entre el 2004 y 2007. Sacó unos cuantos cómics, en el 2007 sacó 300, que fue un exitazo. Me acuerdo, sí. Le fue bárbaro esa edición argentina de 300. Me acuerdo que en la Feria del Libro de ese año fue el libro que más se vendió. Y no era una basura de autoayuda de Ari Paluch, no era un libro de debates políticos, no era un libro de nada, era 300. Warrior, full, porque bueno, fue el año que se estrenó la peli también. Claro, fue una historieta bien pulenta. En el momento exacto que fue el momento justo, fue el momento justo.
Así que bueno, yo creo que ahí 2003, 2004, 2005 se empieza a reconstruir. 2006 ya hay como un panorama más empiezan a copado. hacer historietas nacionales. Historietas reales. Historietas reales fue muy internet. importante también en la reconstrucción. Porque de pronto le dio visibilidad a un montón de autores que pasaron de ser ex-fancineros desaparecidos en acción a ser protagonistas de una nueva forma de consumir historieta, que era esta adicción semanal de todos los días una página nueva de historieta en un sitio web gratuito. Sí, que cuando empezó y los primeros años tenía muchísimos autores, muchísima variedad. 40 historietas por semana. Partieron de la autobiografía, pero eso después se fue a la mierda y era cualquier cosa. O sea, historietas de género. Después también empezaron a sumarse historietistas de distintos puntos del continente. Empezamos a conocer no sé, colombianos, Johnny B, de Bolivia, de Uruguay. Bueno, y en 2006 vuelve a salir Fierro, ¿no? Que también es un empujón muy importante para el reverdecer. Y vuelve a salir DC con ¿cómo se llama? Sticker Design. Sticker Design es otra burbuja. Otra burbuja, sí, otra venta de humo en cantidades industriales. Pero sí, de a poco fue como afianzándose de vuelta la historieta desde la nada. Sí. Y a surgir de editoriales nacionales ya más adelante. Sí. Loco Rabia, que también al día de hoy está haciendo un montón de... Claro, Loco Rabia arrancó en 2007, si no me equivoco. Sí, por ahí, 2008, sí. Una cosa así. Que también empezó como muy de a poco y hoy en día tiene un catálogo amplísimo. Sí. Yo me acuerdo que ni siquiera había eventos en aquella época, era como muy triste. Había un evento horrible en Buenos Aires que organizaba Pablo Muñoz, que se llama Megacomics, que el último fue el del 2006, después lo cambió todo porque fue un quilombo. Hicimos uno en el 2006 de Comiqueando en Buenos Aires con Joe Kelly, Solano López, Liniers, Rizzo, no me acuerdo quién más vino, Marcelo Frusín, el Junior González, un montón. Y después estaban Leyendas que se hizo en y después pasaban Leyendas, claro. Y estaba el Aquelarre en San Nicolás, que fue un poco el origen de Loco Rabia también. Sí. Y íbamos a vendernos entre nosotros porque no venía público, no había difusión, era una incluso tristeza. Se mezclaban cosas para que vaya más gente, se mezclaban ciencia ficción, juegos de rol, lo que sea, para que vaya más audiencia, más público a comprar algo. Sí. Así que bueno, fue como un... Las Leyendas también, que fueron autores 10 años enormes. Sí, 10 años seguidos se hizo Leyendas. Y justo cuando se dejó de hacer, tomó la posta Crack Bam Boom. Claro. Que ahí ya estamos hablando del 2010. 2010, ya es otra realidad, es otra continuidad. 2010 ya más establecidos, teníamos más, o sea, por lo menos podíamos contar 10 editoriales locales que estaban trabajando con seriedad, con editando libros totalmente. Varias veces por año, participando en Feria del Libro. Ya existía el universo cinemático de Marvel también, que le dio mucha visibilidad al tema. Omnipress empezó por ese año. Omnipress empezó en el 2010 también, sí señor. Que fue un emprendimiento de Gárgola en realidad, ¿no? La gente que puso en marcha Omnipress era la que coordinaba las historietas de Gárgola. Así que bueno, a lo largo de esos 7 años, digamos, entre 2003 y 2010, la cosa se fue transformando bastante rápido. Yo siempre digo que Argentina es un país que tiene healing factor, como Wolverine, porque estábamos en la lona, desangrados, hechos mierda, quedaba un esqueletito todo baqueteado, y rápidamente volvió a cobrar forma, ¿viste? En muy pocos años. No solo Argentina vivió una recuperación económica, sino que el medio local de la historieta, ¿no? ¿Quién te hubiese dicho en 2002 que en 2010 ibas a tener un Crack Bam Boom, o en 2013 un Comicópolis, o lo que sea? Sí, hoy en día no sé cuántas editoriales locales vamos a contar, pero entre la más grande y la más chica, de 40, 50 editoriales fácil. Entre 50 y 70 te digo. Tanto de autores editándose a sí mismos, convirtiéndose en editores en la práctica de editarse a sí mismos, como editores que no publican. Editores que no publican que publican exclusivamente a otros autores. Pero también ya estamos hablando con otra manera de hacer las cosas, no estamos hablando de editores a la manera de la Columba, sino editores a la manera actual, o sea, más contemporáneo, que cambió un montón la idea de cómo hacer las cosas. Sí, totalmente. Y bueno, y tenés también la entrada al ruedo de las editoriales mainstream, digamos, del circuito de librería, como puede ser Sudamericana, Planeta, MC, o sea, editoriales con mucho peso en el circuito de librerías que en los últimos años se arriesgaron a publicar historietas con distintos resultados. Obviamente no te puede ir bien siempre, pero es como una puerta que se abrió importante, ¿no? De pronto el autor que antes tenía como única opción autoeditarse, ahora tiene como opción publicar en Random House, ¿entendés? Que es el megacoloso editorial del mundo. Sí, ahí está también la cuestión de los autores que se formaron en la época de los fanzines, los autores que se autoeditaron,
también está la posibilidad de elegir justamente, seguir por ese camino de yo me edito a mí mismo o trabajo con un editor con el cual me pueda sentar a tomar una birra y decidir cómo voy a publicar mi libro, a firmar un contrato con Random House y aceptar las condiciones de esa editorial. Totalmente, hay muchas más opciones por suerte. Que ya, o sea, está bueno que exista esa posibilidad de elegir, que no sea me tengo que autoeditar porque si no, no publico. Totalmente. Hoy hay gente que decide autoeditarse, claro. Me parece súper respetable. Me parece que además es muy divertido. Yo empecé con un fanzine en el año 86, ustedes no habían nacido. Un fanzine hiper ciruja, que imprimíamos, creo que el que más imprimimos fue 120 ejemplares. Pero bueno, éramos muy jóvenes, tenía 18 años, no sé. Éramos 3, de los cuales el único que no estaba en la secundaria era yo, que era el más grande. Igual yo terminé la secundaria a los 16, o sea, no se engañen. Dan igual los números. Y era todo muy chiquitito, entonces vos no tenías ninguna opción que no fuera autoeditarte. Después, por suerte, hoy hay varias opciones más, ¿no? Depende de tu presupuesto, depende de tus ganas. Sí, de tu manera de pensar también. Totalmente. Por ese lado lo pienso más que nada, el cambio de época, el poder elegir y el hecho de yo quiero controlar mi libro o quiero que lo maneje un editor con el cual yo puedo hablar y puedo ponerme de acuerdo en cómo se va a imprimir, con qué papel, quién lo va a corregir, si es que se corrige, con qué tapa, cómo se va a distribuir. O también venderle el alma al diablo y llevarte una valija llena de guita y que el libro después se publique en México y no te manden ni un solo ejemplar, que se publique en España y no te manden ni un solo ejemplar, que no te enteres nunca cuánto vendió porque vos ya cobraste, ¿entendés? Que dice, bueno, me parece que mi libro está vendiendo bien en España porque me invitaron de 3 eventos en España, pero nadie nunca te dio una cifra de venta, nunca nadie te llevó para hacer una presentación. Bueno, ese es un cambio de época que no solamente pasa acá, también pasa a nivel internacional. Totalmente. El hecho de los autores más interesados en controlar su obra, en controlar los derechos de su obra, en controlar las ventas, la circulación, en dónde se reedita. La forma de hacer prensa incluso. También. No sé, es algo que cambió, que lo vemos también cuando miramos cómics de Estados Unidos. Vemos un montón de autores que podrían trabajar toda su vida en DC o Marvel y deciden irse a hacer su obra y después vuelven a algo por contrato, un contrato de exclusividad para recibir un cheque todos los meses, pero en el medio se van yendo a hacer su obra y a decir lo que ellos quieren decir como ellos quieren hacerlo. El famoso kiosquito Creator Owned. Claro. Pero también está esa inquietud del autor de decir, yo quiero decir algo de... Bueno, pero eso tiene una explicación un poco más prosaica, digamos, que es Hollywood. Entonces, si vos laburás con contrato para DC o Marvel, todo lo que creás es propiedad de DC o Marvel. Entonces mañana se hace la película de V for Vendetta y si no te gusta, te jodés porque vos ya le vendiste el alma a DC. Y si ponen un director que no te gusta, te jodés. Si le cambian el final, te jodés. Si no te gustan los actores, te jodés. En cambio, si vos sos el dueño de tu creación, se hace la película de Sin City y decís, no, todo bien, pero la escribo yo, la dirijo yo te pongo los actores, yo elijo la banda de sonido, yo digo qué día se estrena. Entonces, esa experiencia de la década del 2000, digamos, con el tema de Hollywood interesándose a full por el tema de los cómics, es lo que le cambió la cabeza a los autores de Estados Unidos. No una cosa, me parece a mí, no una cosa así poética o lírica, decir qué lindo sería controlar mi obra. Yo creo que hay de las dos cosas, creo que sí. Está el ejemplo de Mark Millar, la vio, hicieron la película de Wolverine y yo no recibí un mango, hicieron la película de Wanted y tengo un montón de plata, voy a hacer películas para el cine. Exactamente. Pero yo creo que también hay otros autores que van buscando poder realizar su obra como ellos quieren y que no deje eso de ser... que eso no vaya en detrimento de la circulación de su obra, porque Image también mueve muchísimo, tiene muchísima llegada y sin embargo tiene la libertad para hacer que no tienen o que no siempre tienen en DC o Marvel, depende de quién sea. El sello Icon de Marvel, sin ir más lejos, donde los autores siguen siendo los dueños de sus creaciones. Ahí salió, por ejemplo, Secret Service, ¿no? de Miller, hablando de Miller, que es la que ustedes conocen como Kingsman, ¿no? Claro. Que originalmente se llama Secret Service. Bueno, Kick-Ass también salió de ahí, y hay un montón de instancias de mayor control por parte de los autores. Yo creo que más que nada por una cuestión de amor al billete, de no me dejen afuera del hipernegocio que es convertir mi historieta en una película. Pero bueno... Sí, también es una cuestión de filosofía de trabajo y de proteger lo mío. O sea, si yo le puse todo el empeño a crear un personaje, ¿por qué se lo va a quedar una empresa gigante cuando a mí me corresponde algo más que un agradecimiento al final de los créditos? Totalmente. Y a veces te sale bien. Qué sé yo, si Rob Liefeld hubiese sido el dueño de
Deadpool, no se hubiese hecho la película de Deadpool que vimos nosotros y que nos flasheó mal, ¿entendés? Entonces, bueno, un poco está mejor que Deadpool sea de Marvel, aunque Liefeld no tenga ni un décimo de la fortuna que merece por haber creado Deadpool, ¿no? Que merece entre muchas comillas, porque es Liefeld. Ahí está Calvi, que lo defiende. Da igual. ¿Quiere opinar Calvi o no? No. Calvi Se defiende solo. Liefeldista de la primera hora, está muy bien. No, pero volviendo a la Argentina, que bueno, también es otro panorama, porque tampoco... Sí, acá no tenemos Hollywood. Ni todos los autores tienen acceso a ser publicados por random. No, para nada. Pero sí, también pasa algo similar en eso de intentar controlar la obra, de no dejar de hacer nunca, incluso sentarse a hacer un cómic y después ver si se publica o no se publica, o si no lo publica nadie, me lo publico yo. Sí, esa es la ventaja de no vivir de la historieta, digamos. Si vos vivís de la historieta, si tu ingreso económico pasa por hacer historieta, sentarte a hacer un cómic sin saber quién te lo va a publicar y de última me lo publico yo, me parece que no es una opción. Sí, pasa que la mayoría... Está bueno como opción para la gente que no vive de la historieta. Por suerte en Argentina hay mucha gente que vive de la historieta, ya sea insertada en mercados extranjeros o insertada en medios tipo, no sé, la contratapa de La Nación, ¿viste? Sí, también hay muchos que hacen su trabajo de contratado, de vivir de la historieta, y se hacen su obra en Argentina. Como en los ratos libres, claro, moonlightingueando, te sacan una obra escritora. Eso está muy bueno. Caso, bueno, ahí lo veo a Sama, caso Mariano Taibo, por ejemplo, tipo que entintaba para Marvel y un día peló una obra totalmente de autor. O Renzo, que está allá afuera, que vino. Sí, que combina obras de autor con de colorista y con laburos por encargo para Estados Unidos. Está muy bien. Por suerte, te decía, no son tan pocos los autores que hoy viven de hacer historieta en Argentina. Por ahí algunos también viven de la ilustración, ponele como complemento, pero tampoco es que es imposible, tampoco es que son 5 tocados por la varita mágica, son más 100 que 5, me parece. Claro, también, en eso también hay una elección de, totalmente. Bueno, quiero trabajar de entintador, de colorista, claro, y o sea, quiero someterme a eso o sí. no. Bueno, es la necesidad que tengas de pagar las expensas en una de esas. O la disponibilidad de tiempo o de ganas. Y otra gente que directamente tiene, ¿cómo decirlo sin que suene grosero? Baja autoestima, digamos. Y la verdad que a mí me encantaría ser Richard Corben, pero no me da. Entonces soy el que entinta el cómic de las Powerpuff Girls que edita IDW, ¿entendés? Y haces algo que capaz ni te copa. Bueno, pero Powerpuff Girls se la banca, digamos. Algo más choto, no sé, el 8º título de Transformers de IDW. Y bueno, y capaz que odias a los Transformers, pero te bajás los piensos. Está el dibujante que sinceramente quiere eso, quiere vivir de la historieta y no tiene una inquietud de nada. Esa es para mí es la gran grieta hoy en la historieta argentina y capaz mundial. La grieta entre el laburante del tablero y el que quiere ser autor. ¿Entendés? Que tienen prioridades distintas, tienen posibilidades distintas, a la larga terminan teniendo posibilidades y prerrogativas distintas, distinta repercusión. Yo el otro día charlaba con un autor en un evento en Montevideo, un autor argentino muy conocido en el exterior, que está terminando su 3er libro para Francia, y dice, la verdad que hoy no gano más guita laburando para Francia que para Estados Unidos. Y cuando laburás para Estados Unidos te invitan a todos los eventos porque te conocen los pibes, porque dibujás Wolverine o Batman. Entonces ya le dije a mi editor de Francia que el 3er libro que le hago es el último y ya estoy coqueteando con los yankees para que me llamen para dibujar algo de Vértigo o de Batman o de X-Men o de lo que sea. Entonces, viste, está bien, es un tipo grosso que puede controlar la bocha y decir voy para acá, voy para allá, tiro el centro, tiro el pase corto, digamos. Pero vos elegís, cuando laburás para Batman no tenés ni en pedo la libertad que tenés cuando haces un álbum para Europa. Totalmente. Y de eso se trata, a eso es lo que iba, que también esa manera de pensar creo que en estos años se expandió mucho más de lo que era antes. Antes era quizás alguno que prefería la libertad de trabajar de manera independiente y ahora creo que eso está más extendido en la manera de hacer historietas, en el hecho de, no, yo quiero hacer lo mío, o si trabajo con un personaje de otro, quiero poder tener libertad de hacer lo que yo quiero hacer. Sí, también tiene que ver con el hecho de que, tanto en Estados Unidos como en Europa,
las grandes editoriales monopólicas como Random House, entre otras, se volvieron mucho más hijas de puta en un montón de cosas, en el trato a los autores, en la negociación de los contratos, y eso hace que haya gente con talento, con capacidad, con comprobado éxito de taquilla, que se sublevan y dicen, loco, todos los días pija, no, ¿entendés? Dame pija 3 días por semana, los otros 4 días dame fideo, boludo. Sí, como pasó en los 90 con IMS, el ejemplo de Life. Claro, pero ahora, por ejemplo, tenés la posibilidad de crowdfunding. O sea, no voy a rosquear con ningún editor porque voy a hacer que mis propios fans me garpen la edición. Y después la vendo yo en las convenciones o por correo, o no la vendo y le prendo fuego, ¿entendés? O voy comiquería por comiquería a distribuirla como se me da la gana. Entonces, tenés un montón de opciones donde la entrega del alma al diablo o la bajada grotesca de lienzos ya no son la mejor opción. Totalmente. Porque además con un crowdfunding yo creo que ganás más guita por ahí si te va bien en la venta que con un contrato con una editorial que te tira por ahí el 8 o 10% de derechos de autor, te hace una liquidación cada 6 meses, no te avisa si te lo publica en otro país, qué sé yo. Si te editas vos mismo y haces las cosas bien, a la larga obviamente va a ganar más plata, porque no es lo mismo un adelanto o un 10% que lo controlé todo yo, manejé bien las cuentas, gasté lo que tenía que gastar en impresión, diseño y demás, y después lo manejé bien para recuperarlo y ganarle a eso. Totalmente. Es una posibilidad que ahora existe y no solamente una posibilidad técnica de que es más fácil la tecnología de manejar, sino también el salir de la caja y pensarlo de esa manera. O sea, no tengo que ir a la editorial y pedirle por favor que me publiquen. Totalmente. A mí me gustaba mucho un autor español que se llama Enrique Fernández, el hijo del legendario Fernando Fernández. Sí, en España hay gente que se llama Fernando Fernández. Y el tipo dejó de editar con las editoriales y se empezó a editar todo por crowdfunding. Y ahora son mucho más difíciles de conseguir los libros porque hace tiradas más chicas, no llegan a Argentina. Tenés que ir a apuñalar amigos a las comiquerías de España para capturar el último ejemplar que te falta. Pero el tipo la está levantando y se queda él con los derechos para después publicar en Francia, para después tentar a algún editor de Estados Unidos, para publicar en Italia o donde pinte. Está buenísimo. Para el lector español no hay mucha diferencia porque el tipo la distribuye en un territorio chico como es el español, fácil. Para los que lo seguíamos de Argentina, por ejemplo, cagamos, no tenemos más libros de Enrique Fernández a menos que alguien viaje y justo lo consiga o se lo compres por crowdfunding y pagues la fortuna que vale el envío. Sí, y la calidad del libro, del producto final no varía, no es como antes. Yo me autoedito y una revista fotocopiada, doblada. Claro, bueno. Es el mismo libro, puede estar en la misma calidad, publicándole uno mismo que Random House, uno al lado del otro. Y después tenés ejemplos como de autores que se autoeditaron con un crowdfunding, les fue muy bien, y una editorial del mercado oficial, digamos, les compra los derechos para volver a publicar ese mismo libro. Como le pasó a Paul Jenkins y Humberto Ramos con Fairy Quest. Sí. Que salieron los libros por crowdfunding y después Boom Studios los publicó como novela gráfica que aparecía en el preview, que se compraba, que le encargaban las comiquerías y que vos ibas a la comiquería y la comprabas. Pero ellos agotaron primero una edición que autoeditaron y que se la vendieron ellos mismos en eventos. Y además la vendieron a Francia sin darle un mango a Boom. ¿Entendés? Es genial. Es genial. Entonces, bueno, como que hay un reacomodamiento de las piezas, ¿no? Donde ya no es que el editor tiene el ancho de espada y el ancho de basto todas las manos y claro, vos tenés un 5, ¿viste? Ahora es como que se reparten las cartas un poco más equitativamente. Sí, y que incluso hay otros editores, como decíamos antes, editores que es la figura del editor que volvió y no volvió igual a la gran empresa, sino que volvió como un editor que trabaja al lado del autor. Con rostro humano. Claro, que se ocupa del libro, que está tan preocupado por el libro como el propio autor, sí, que lo cuida, que lo distribuye bien, que se calienta de que salga bien, no es uno más dentro de un catálogo de miles de ejemplares. Sí, me consta. Yo soy distribuidor y trabajo con alrededor de 25 editores de Argentina y me consta que hoy el esfuerzo está puesto en eso, en tener contento al autor, en mantener un muy fluido diálogo con el público, laburar de cara al público. Antes nadie le conocía la cara a los editores, ¿te acordás? Sí, ahora los editores están atendiendo. Ahora los editores chicos atienden los stands en los eventos y hablan con la gente y contestan en el Facebook y actualizan el Instagram y no sé qué. Es genial eso. De pronto se horizontalizó mucho todo. Vos antes para conocer un editor tenías que ser parte de la secta encapuchado, ¿viste? Golpeando puertas, en tumbas de narcoterroristas peruanos donde no sabías dónde te estabas metiendo, y de pronto hoy el editor es una persona como vos, como yo, que está ahí. Sí, ahí Sam Ediciones está sentado ahí atrás. Está ahí sentado haciéndose el ejército de un solo hombre. Claro. Que está haciendo un trabajo editorial que está creciendo cada vez más. Sí, eso está muy bueno.
Y después la envergadura que tomaron emprendimientos que empezaron muy chiquitos, ¿no? Yo me acuerdo, hace, no sé, 4 años, el Hotel de las Ideas sacaban un fanzine. Sí, ahora sacan libros de Carlos Nine, Lucas Nine, Sáez Valiente, Calvi y qué sé yo. Ese ejemplo es uno de los clarísimos ejemplos del post-2001, digamos. Me acuerdo que salía con un fanzine que se llamaba Hotel de las Ideas, sí. Y hoy en día es una de las editoriales más importantes del panorama, premiada en los premios de Trillo del Crack Común, como prácticamente los mejores libros salen de ahí. Sí, súper importante lo que están haciendo. Bueno, Loco Rabia también. Loco Rabia empezó prácticamente como amateur, como unos amigos que editaban algo un poquito más lindo que un fanzine para hinchar las bolas, para vendérselo prácticamente entre ellos en las leyendas y demás. Y hoy tiene un catálogo donde está Mandrafina, Alcatena, Vogt, Capristo, no sé, unos autores de la puta madre, clásicos y modernos también, ¿no? Hay un montón un catálogo amplísimo y enorme en cantidad, y no deja de ser manejado por sus editores. Totalmente. Y lo seguís viendo. Maten al Mensajero también, en 2 años pasó de ser Una revista cultural que Claro. se mueve en Buenos Aires a una editorial que tiene un montón de títulos, que paga muy buenos adelantos, o sea, Bueno, la Terminus también empezó como una revista de un grupo de dibujantes que quería publicar en Argentina porque trabajaban todos para afuera, y hoy está empezando a ser una editorial de libros también de referencia. sí. Te podría nombrar, si no quedara como un buchón, a un autor que se fue de La Fierro cuando el editor de Maten al Mensajero le dijo: sí, yo te puedo pagar lo mismo que La Fierro, es más, te puedo pagar 100 mangos más por página que La Fierro. Ah, bueno, chau, no me tengo que fumar más el pelotudo de Lautaro, listo. Así que tenés editoriales chicas que pueden pagarle a los autores lo mismo que La Fierro y que capaz un cachito más, Sí, sin perder otras plata, condiciones, digamos. claro. Sin perder plata y trabajando, como vos decías, más codo a codo con el autor, cuidando más el producto. Yo no conozco un dibujante que haya visto su trabajo en La Fierro y diga: ah, esto es exactamente como yo me lo imaginaba, salió impreso como yo me lo imaginaba. Recuerdo la amargura de Carlitos Meglia, Kirby lo tenga en la gloria, cuando le publicaron la única historieta de Meglia que salió en La Fierro, que era una con guión de Jodorowsky. Era un aborto talidómico, no sabes lo que era, es una basura, todo movido, feo, empastado, era un vómito de Logro Fabiani, parecía, boludo, una cosa asquerosa. Y bueno, y así un montón de autores que decían: pero esto no es lo que yo te di para publicar, ¿qué archivo usaste? No, bueno, Sí, también tiene que ver con la imprenta, la con el máquina, papel claro. y demás. No es un bardeemos a La Fierro, también La Fierro hizo cosas que estaban muy buenas. De hecho, mañana sale el número 1 de la nueva etapa y hay que comprarlo. O no, qué sé yo, pero estaría bueno comprarlo. No, porque Pero en La Fierro tenía otras condiciones que no podía manejar quizá el editor. O sea, Totalmente. era la imprenta de página que era mala, el papel que le daban que era malo. O sea, Sí. el editor independiente puede decir: bueno, no, voy a elegir a esta imprenta porque costo-beneficio me conviene, con este papel el autor está contento con ese papel, sí, se trabaja de otra manera y podés elegir de otra manera. El hecho, bueno, el tema también que generaba mucha polémica en La Fierro es el tema de que vos estabas publicando una serie y por ahí tu serie no estaba, si era de 8 capítulos, no estaba 8 números consecutivos, estaba 2 números sí, 2 no, 1 sí, 3 no. Y vos decís: ¿y cómo la sigue el lector? Es un disparate. Así que bueno, también la ventaja que tenía Fierro, disculpame que te interrumpa, es que le financió proyectos a los autores, ¿no? Vos estás haciendo un libro extenso, como fue en su momento Altavista, o los de Salvador Sanz, Ángela de la Muerte, qué sé yo. Y está bueno ir cobrando de a 8 o 10 paginitas todos los meses. Y es publicidad también para el libro cuando sale. Exacto, y vos mientras vas generando tu obra, que después controlás vos, porque Fierro nunca se quedó con los derechos de nada, eso también es muy notable, y vos salís a vendérsela a tu editor de Argentina, a tu editor de España, a tu editor de Italia, Sí, a tu editor Salvador de... Sanz publicó en Polonia. Totalmente. Y ni siquiera en La Fierro te decía: bueno, tiene que pasar, no sé, 4 meses entre que yo te publico el último capítulo y que la editorial Garompa te publica el libro. No, lo puedes publicar el mismo mes. Sí, me acuerdo el día, la de Lucas Varela, el día más largo del futuro, que al mismo tiempo que salía en Fierro ya sabíamos que iba a salir el libro. Entonces, Totalmente. si me interesa esa sola historieta, no voy a comprar La Fierro durante 6 meses. Totalmente. Pero un mes más y me compré el libro terminado. Exactamente.